¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a El Escenario del Poder. Estoy disponible por Vía X y como todos los miércoles hay franja de Daza, por eso ya suena Rage Against the Machine. Chan, 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 y está Mauricio Daza, nuestro abogado acá para analizar la contingencia desde lo legal también. Mauricio Daza, ¿cómo está? Bienvenido al Escenario del Poder. Muchas gracias. Con esta música inspiradora empezamos otra jornada para ver cómo opera esta máquina que opera todavía en los ámbitos del poder en nuestro país. Ahí vamos a ver cómo lo hace. Oiga, qué bien puesta esta canción en su sección, ¿ah? Ahora, cuánta cosa que nos ha hecho, que nos da rabia ya a esta altura, ¿no? Claro, da rabia. Y bueno, pero hay que ver cómo se mueve esta máquina. Eso es importante, identificarla y tratar de anularla entre todos. Oiga, vio que parece que ahora en las cajas del gobierno de pescaría van a mandar paté de jabalí, caviar de no sé Sí, qué cuestión. caviar. Claro, esa es la caja que reparten al interior de la moneda, parece. Ahí hay unas versiones contradictorias, porque se reveló que se había hecho esta compra justo el día en que fue bastante icónico, apareció en la torre telefónica esa palabra hambre, ¿no? Que Claro. recorrió el mundo, esa fotografía, pero ese día habría estado la moneda comprando, haciendo una orden directa de compra de elementos gourmet. Se supone que esto era para recepciones, ¿no? Y recibir mandatarios extranjeros, pues la verdad que en medio del COVID no creo que nadie se vaya a mover, Claro, y obviamente. la moneda desmintió en un tuit que era, no, que eran tomates, era pan duro, pan rallado, Claro, pero, pero estaban está la comprando pan factura. duro al por mayor. Claro, pero está la factura y todo, así que una más nomás. Sí, no solamente era la factura, sino que además venía un detalle de aquello que estaban pidiendo y eso iba en favor de la versión inicial. La verdad que después desmintieron, parece que dieron un paso atrás cuando esto se descubrió. Bueno, otro episodio más Ya. de poca claridad respecto de la actuación del gobierno en medio de esta pandemia. Claro, y esta vez no es lo da un diario de derecha como la segunda, o sea, yo creo que eso también tiene que haberles dolido bastante, ¿ah? La segunda que ya había tirado una portada contra Mañalich, ¿no? Y ahora esto que le ha pegado bastante fuerte al gobierno y Mauricio, todas las alusiones a Versalles, al Palacio de Versalles, a la Revolución Francesa, y a María Antonieta, que se le atribuyó esa frase de, bueno, los pobres no tienen pan, bueno, dice que que coman torta, que coman pasteles, ¿o no? El problema es que pocas semanas después María Antonieta no pudo comer ni torta, ni pan, ni nada, porque la verdad que su cabeza estaba en otro lugar distinto a su cuerpo. Le Ese es el separaron la problema. Lo que boca pasa es que, del esófago. exacto, ese es el problema. El problema es que acá se está acumulando un conjunto de actuaciones por parte del gobierno y en general también de la autoridad, ¿no? También hay que responsabilizar a quienes se supone que tienen que efectuar un control, ¿no? De la labor del gobierno, que la oposición, que en muchos sentidos no existe en nuestro país, y finalmente existe la sensación por parte de gran parte de la ciudadanía de que acá estamos frente a una clase política que vive en otro mundo, que no le interesa lo que le sucede a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, y obviamente eso va generando un caldo de cultivo que finalmente se transforma en un verdadero polvorín que en algún momento puede estallar, y después, bueno, van a decir ¿qué? ¿Que no lo vieron venir? Mm. Oiga, Mauricio, una realidad que no solamente, como usted dice, ya se analiza desde Chile y diarios, digo, de la ideología como la segunda incluso, sino que también desde afuera, ¿no? Y el Washington Post, ¿no? Aquí estamos viendo la nota del Washington Post, una durísima nota escrita por el Washington Post en inglés, no la versión en castellano, sino que el Washington Post en inglés, el Claro. oficial, digamos, que para todos los periodistas es como el símbolo del periodismo de investigación después de lo que fue Watergate y cómo ellos terminaron votando a través de Watergate a Nixon, que termina renunciando para que no lo echaran finalmente. Dice que hace un análisis pero descarnado de cómo ha sido el manejo, el pésimo manejo, muy confiado, decía, ¿no? Por decirlo suave, del presidente chileno y cómo se le fue de las manos finalmente esta pandemia después de decir que estaban mejor preparados que Italia, ¿no? Y hay una serie de declaraciones que las sabemos todos, pero que puesta en un diario como el Washington Post se ven pero peor, ¿no? Se ven mucho más descarnadas, como le decía. Sí, cuando uno lee este artículo, claro, uno como que lee una historia que en cierta medida la ve ajena porque está en un diario extranjero, ¿no? Entonces uno empieza a leer este relato
y la verdad que da vergüenza. ¿Eh? A mí más que rabia, otra cosa me da vergüenza, tristeza y mucha incertidumbre respecto de la situación de gran parte de las personas que vivimos en nuestro país y una gran mayoría que está en una situación de vulnerabilidad bastante importante. Y no hablo solamente de las familias más pobres, sino también de una inmensa clase media que está absolutamente olvidada. Siempre para las campañas son invocados recurrentemente, ¿no? Para que ellos acompañen a distintas opciones electorales con sus votos, pero la verdad que en estas crisis están absolutamente olvidados. Y si tú lees este artículo, la verdad que uno dice, oye, esta es una historia, parece una comedia negra, ¿no? Una historia tragicómica, porque son tantas las torpezas, ¿no? Eso de compararse al comienzo de la pandemia con Italia, finalmente el propio artículo dice que ya superamos a Italia, y también se da cuenta de algo que parece que es una verdad que es conocida por todos, pero que nadie se atreve a señalarla con claridad públicamente, de que la pandemia, todo indica que está absolutamente fuera de control de la Sí, autoridad, completamente. y básicamente estamos viendo a ver qué es lo que puede llegar a ocurrir durante los próximos meses, ¿no? Sí. Entonces, una situación bastante trágica, ¿no? Que uno puede constatar y que ya, obviamente, la prensa mundial está dando cuenta de esto, porque es Claro, bastante además, evidente. además Mauricio hace un hincapié en el show de las cajas de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y además, la foto que acompaña la nota, que es un delivery de ataúdes, como dice el pie de página, el pie de foto, y este camión como esos camiones que reparten bebidas, ¿no? Pero en vez de repartir bebidas, reparten ataúdes. Un delivery de ataúdes que llega a una población, se ve atrás un blog y se abre el camino y están todos los cajones puestos así, ¿ah? Que una imagen que nosotros en Chile lo habíamos visto. ¿Mm? Sí, nadie Yo por puede lo menos no decir, lo había visto, este no, delivery yo de tampoco. ataúdes. ¿Mm? No, no, yo tampoco lo había visto y la verdad que es bien impactante que medios importantes en el extranjero estén dando cuenta de una realidad local, de nosotros, de una forma mucho más fiel y yo Claro. diría que mucho más descarnada y objetiva que los medios tradicionales de nuestro país, ¿no? Que parece que más bien están alineados con el avalar una versión oficial, pero es una versión oficial sin rumbo. Si el periodismo no hace su tarea en esta situación de crisis, la verdad que ahí sí que estamos absolutamente, digamos, a nuestra propia suerte. Aquí tiene que Sí. haber un escrutinio respecto a la actuación de la autoridad, eso es fundamental. Eso es un pilar de la democracia, el control ciudadano. Muchas veces se dicen, oye, pero estas críticas que se hacen no tienen ningún sentido, están siendo antipatriotas, ¿por qué, digamos, critican a la autoridad que hace lo posible? Sí, pero el punto es el Sí. siguiente, no basta con hacer, entre comillas, lo posible. Acá lo importante es que se haga lo correcto, lo debido, lo que corresponde, ¿no? Para Sí. poder enfrentar esta pandemia. Y te insisto, la crítica ciudadana es uno de los fundamentos de cualquier democracia. Y en Chile hay un estado de catástrofe, pero no se ha suspendido en la democracia. Y fíjate todo lo que ocurrió con el conteo de fallecidos, ¿no? Si no Mm. hubiese sido por el trabajo de medios independientes, incluso de periodistas independientes como Alejandra Matus, ¿no? Que estuvo también en el programa hace algunos días, bueno, la verdad es que sin ese esfuerzo la autoridad no habría tenido ninguna presión ni incentivo para Exacto, transparentar esto, ¿no? Lo que hizo exacto. CIPER al revelar esta contabilidad paralela que se entregaba a la ciudadanía y que se entregaba a la OMS, ¿no? Y que también determinó la salida del ministro Mañalich. Entonces, insisto, acá lo que hay que hacer es reforzar el control ciudadano, Sí. reforzar el funcionamiento de la democracia en un contexto en el cual, obviamente, si eso no ocurre, estamos un poco a las manos de una autoridad que claramente no ha estado a la altura del desafío hasta el momento. Y parafraseando a Mónica González, que la entrevistamos ayer, ¿no? Y le preguntamos sobre el rol de la prensa, ojalá que esta vez se le pase la cuenta a esos medios que fueron obsecuentes y cómplices de alguna manera en este ocultamiento, avalando versiones oficiales y avalando un modelo y defendiendo más modelos que verdades, ¿o no? Defendiendo más intereses económicos que verdades, estos medios, como no lo hicimos después de la dictadura. O sea, no, después de la dictadura no le pasamos la cuenta a los medios que ocultaron la dictadura y que ocultaron esa verdad y que fueron cómplices así, ¿no? Con la dictadura y con los crímenes. Ojalá que esta vez, ¿no? Con este nuevo Chile que va a venir después de todo esto, esperamos, se le pase la cuenta a cada uno de esos medios, ¿no? Que sabemos perfectamente cuáles son los que no han estado a favor de la verdad, sino que a favor de la cuidar intereses representados por este gobierno, en esta pandemia además. Sí, obviamente, pero además fíjate que, claro, en la época de dictadura no existía la posibilidad de acceder fácilmente a medios alternativos
que pudiesen estar contando otra versión de los hechos, ¿no? La verdad que hoy día con las redes sociales, muchos medios independientes, muchos de ellos electrónicos, algunos medios en cable, existe la posibilidad de que podamos tener estos debates, ¿no? Y que nos vayamos un poco más allá de reiterar o de ser simplemente funcional a la versión oficial. Ojo, cuando muchos de estos medios, los medios tradicionales, son parte de grupos económicos que se financian también con este modelo que es protegido con uñas y dientes por parte del gobierno de turno, pero que se adoptan medidas que van en contra del interés general, incluso en una situación de catástrofe como esta. Claro, por eso uno entiende muchas radios y muchos canales de televisión por qué atacaron tanto a Bachelet y no atacan tanto a Piñera, ¿no? Porque es lo que defiende uno y que defiende el otro y a quién pertenecen esos medios. Por ejemplo, la AFP, ¿no? ¿Por qué hay medios que están Sí, interesados en defender la AFP? Bueno, vean quiénes son los dueños y cuánta plata reciben de la AFP. Porque los claro. ciudadanos también tenemos que aprender a leer noticias y aprender a escuchar noticias y aprender a ver noticias, ¿no? Yo creo que hay que cuestionar la autoridad de cualquier signo. Fíjate que tú hablas de Bachelet, pero Bachelet fue una de las que hizo reformas al sistema de pensiones que beneficiaron a las AFP. La verdad que quienes más reformas han hecho en beneficio de las AFP han sido gobiernos de la concertación, ¿no? Ricardo Lagos, muy destacado, pero Bachelet también. Entonces, la verdad que yo creo que hay que tener una actitud obviamente vigilante, hay que ser cuestionador, ¿no?, de lo que ocurre cuando hay fundamento para esto, y la crítica no significa odio. Acá se dice, mira, esto deriva del odio. No, yo creo que no hay odio, no hay espacio para el odio cuando uno hace una crítica en democracia. Eso no es odio, eso es el funcionamiento normal de un Estado democrático de derecho. El problema es que como no hemos tenido una democracia en forma, yo creo que desde hace muchas décadas, porque el año 90 no volvió la democracia, entre comillas, eso es un eslogan, ¿no? O sea, terminó una dictadura, que es otra historia. Bueno, no estamos acostumbrados a esos estándares, ¿eh? Y la verdad que la gente hoy día se conforma con poco, pero esta nueva generación yo creo que de a poco está también Sí, abriendo los ojos, ¿no? Y exigiendo que por último no nos digan la verdad. Acá no se puede decir, por ejemplo, tan abiertamente de cuerpo exacto. por Carla Oiga, Rubilar. Oiga, sabe que nosotros nunca hablamos de inmunidad del rebaño, pero si lo dijeron expresamente en correcto. conferencias de prensa. O sea, acá se está llegando al punto de mentir burda y abiertamente como si nada. Y eso significa que la autoridad no le tiene respeto a la ciudadanía, y eso ocurre cuando la ciudadanía no se hace respetar. Oiga, presidente que ha llegado, ¿no? Desde Lagos para adelante, yo diría, ¿no? Ha dicho, se acabó la transición. Y al final nos damos cuenta que la transición se va a acabar cuando se acabe esta constitución. Seguimos en una transición, seguimos con las leyes de amarre, seguimos con una institucionalidad y un modelo heredado de la dictadura y perfeccionado, en vez de derrotado, perfeccionado en democracia. Así que la transición finalmente, y nos dimos cuenta ahora el 18 de octubre, se va a acabar cuando tengamos realmente una nueva constitución, ¿no? ¿Mm? Bueno, obviamente, por eso es tan importante el debate respecto de si se va a suspender o no el proceso constituyente, que es una idea que obviamente sectores del rechazo, ¿no?, están tratando de instalar. Y la verdad que eso es básicamente privar a la ciudadanía de poder generar un espacio institucional, eso es bien clave. Porque yo creo que no hay un entendimiento de parte de la clase política en cuanto a que si es que esto no se encausa institucionalmente, la crisis va a ser mucho más profunda y necesariamente violenta, ¿no? O sea, esto puede generar actos de violencia y la autoridad, y todos nosotros tenemos que prever eso. Entonces, lo que ocurre es que se debe encauzar esto por la vía institucional, y un buen modo de hacerlo es a través de un proceso constituyente respecto al cual además ya existe la palabra comprometida, ya existen las leyes y las reformas constitucionales aprobadas, entonces no se puede simplemente borrar con el codo lo que se escribió con la... porque esto además podría generar, como te digo, problemas, conflictos que nadie desea en nuestro país. Muy bien, para avanzar en esta franja de Daza, Mauricio, y cerrar el tema, ¿no?, del Washington Post, con este artículo que es muy leído en el mundo entero, ¿no? El que no conoce a Piñera se va a formar una idea perfecta de quién es, ¿no? Y sobre todo mandatarios extranjeros y Sí. sobre todo organismos internacionales. Entonces ya la lápida para esta, esta necesidad que tenía Piñera también de ser considerado internacionalmente. Por algo empezó su mandato allá en Cúcuta, ¿no?, como adalid de la democracia contra Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Llega hasta aquí nomás, ¿no? Su carrera Sí, internacional bueno, llega hasta aquí nomás, ¿no?
esto que en su momento Cecilia Pérez, ¿no?, repetía como un mantra, ¿no?, el reconocido liderazgo internacional de Sebastián Piñera, obviamente eso yo creo que se fue al tacho de la basura, ¿no? Entonces, yo creo que ese era uno de los anhelos, ¿no? Porque además, según muchos, él es una persona muy competitiva, ¿no? Y está la imagen de Bachelet, que hoy día está en un puesto muy importante en la ONU, ¿no? Entonces, quizás ese era su objetivo, instalarse en algún organismo internacional después de esto. Exacto. Yo creo que más que instalado en un organismo internacional, se va a instalar en su casa, parapetándose para que en una de esas no haya una orden por parte de una Corte Penal Internacional para que vaya a responder por aquellas denuncias y querellas por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos que ocurrieron después del estallido social y en los cuales se le responsabiliza a él, criminalmente incluso, de estos hechos. Muy bien, Mauricio, entonces hablemos de estos flancos judiciales que se le han abierto a Piñera, ¿no? Empecemos con Chile primero, ¿no? Y esta acción judicial que presenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, contra él y contra el ex ministro Jaime Mañalich, y que es declarada admisible por la justicia. ¿Qué significa esa admisibilidad y qué asidero legal usted le ve a esta acción judicial? Bueno, la semana pasada habíamos hablado justamente de esto, ¿no? Acerca de las eventuales responsabilidades políticas y eventualmente penales del exministro Mañalich. Ahora, el alcalde Jadwe presenta esta querella, se es declarada admisible por parte de un tribunal de garantía y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público. Eso significa que se va a iniciar una investigación criminal donde el exministro Mañalich y Sebastián Piñera tienen la calidad de imputados, ¿no? Y acá se le están atribuyendo delitos que se vinculan con cuasi delitos de homicidio, de homicidios culposos, además de un conjunto de otras conductas de delitos funcionarios, ¿no? Respecto del cuasi delito de homicidio, bueno, es una imputación que es difícil de acreditar porque hay que establecer primero de que existe una obligación de actuación por parte del funcionario público, de que no la habría cumplido por negligencia en este caso, que además ese incumplimiento se vincula con el fallecimiento de una persona en concreto, ya sea porque el incumplimiento aumentó el riesgo, ¿no? Ilícitamente de que se produjera ese fallecimiento que finalmente se concretó o que finalmente hay un nexo causal. Ahí está un poco el problema. Ahora, ¿es una imputación que uno debiese desechar desde ya? No, porque insisto, acá hay antecedentes que dan cuenta, a partir además de la impresentable actuación de la autoridad durante todo este periodo, que podrían haber actuaciones negligentes. Yo creo que hay normas que justifican de que tanto Piñera como Mañalich tenían obligaciones legales que pudieron ser incumplidas. Hay que ver cómo eso se vincula con una muerte en concreto. Respecto a los delitos funcionarios, ¿no?, que se vincula con el retardar el socorro o ayuda que se le está solicitando por parte de un particular y que tiene que proveer en conformidad a sus obligaciones. Claro, ahí también pueden existir algunas complejidades, pero esos delitos funcionarios en general son a lo menos no tan difíciles de acreditar como este homicidio culposo. Pero mira, lo importante en un proceso penal, y eso siempre hay que tenerlo presente, más que encontrar un culpable a toda costa, lo importante es que en el proceso penal se pueda establecer la verdad de lo que sucedió, la verdad de los hechos que se imputan. Ese es el mínimo de un proceso penal, lo que debe ser su objetivo. Y acá lo que yo espero, que efectivamente podamos conocer cuál fue toda esta trama, ¿no?, a partir de la cual la autoridad empezó a realizar actuaciones tales como llamar al retorno seguro, obligar a los funcionarios públicos en abril a reincorporarse presencialmente a sus trabajos, todo en un contexto en el cual había información que no se le entregaba a la ciudadanía, en que se decía que se habían preparado de enero, que en el fondo se podía manejar 100.000 contagios simultáneos, esto lo dijo el presidente Piñera expresamente. Entonces, ¿cuál es la trama que está detrás? ¿Qué es lo que se movió para los efectos de que esto ocurriese? Recuerda que hubo un reportaje en La Tercera que daba cuenta de contexto en el cual salió Mañalich del ministerio, y en ese reportaje se da cuenta de que Mañalich habría dicho de que no entregaba toda la información para no darle municiones a la oposición. Si eso es verdad, es un incumplimiento grave a lo que es el principio de probidad y transparencia en su función. Entonces, hay mucho que investigar y yo espero que se pueda esclarecer toda la verdad de lo sucedido y a partir de aquello se pueden establecer o descartar responsabilidades criminales. Usted como abogado querellante de muchas causas, también como parte de la Fundación Ciudadana Inteligente, Mauricio, ¿qué significa, ¿no?, esto judicialmente?
¿qué asidero real tiene y qué antecedentes podría tener una demanda, una querella, no sé, una acción judicial contra un presidente de la República y contra ahora un ex ministro de Salud? Bueno, mira, la verdad es que acá han existido dos versiones. Por una parte, el gobierno dijo, mire, ¿sabe qué? Que le hayan admitido a trámite la querella al alcalde Jadwe no significa nada. No, es que estaba bien redactada nomás. No significa que los hechos sean verdaderos, ni mucho menos. Así que no significa mucho. Por otra parte, el alcalde Jadwe dice, no, a ver, espérense. Acá no es simplemente un análisis gramatical, digamos. ¿Ah? Los jueces no son críticos literarios para llegar y recibir una obra y por más que mentira que sea, si está bien escrita, le van a dar luz verde. Bueno, yo creo que la verdad en este caso está en un punto medio, ¿no? Es cierto que cuando tú presentas una querella y se acoge a trámite, lo que hace el tribunal básicamente es establecer si los hechos que tú relatas en la querella pueden ser constitutivos o no de delito. No se avala que esos hechos sean verdaderos o que tengan fundamento, sino simplemente que está, digamos, la imputación bien construida en lo formal. Pero tampoco llegar y decir que no es nada. Claro, por eso le digo, pero obliga a la Fiscalía a nombrar un persecutor. Claro, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, porque ese fiscal nombrado, primero veamos a quién nombra, a Abbott, ¿no? Abbott lo nombra, ¿no? El fiscal nacional, me imagino. ¿Quién es? Porque va a ser muy importante esa figura. ¿Y qué diligencia le va a exigir a la autoridad, ¿no? Claro, mira, como te decía, la verdad es que tampoco no es algo que no signifique nada como planteó el ministro París, ¿no? En su momento. No, significa algo y algo que no es menor. Significa que se remiten los antecedentes a la Fiscalía y que la Fiscalía está obligada a investigar. ¿A investigar qué? La verdad de todo lo sucedido. Eso es lo relevante. A partir de, además, el trabajo de un organismo que en nuestro país, por lo menos en términos institucionales, es autónomo del poder político de turno, ¿no? Y que tiene toda la estructura y los recursos para poder realizar esta labor. Entonces acá se va a abrir una investigación criminal, ¿no? Donde van a empezar a citar personas, a requerir correos electrónicos, documentos, antecedentes. Entonces, no es algo menor. Y yo creo que acá se abre, ¿no? Un camino que no se va a terminar de inmediato, va a durar, yo diría, que más de un año, pero donde podemos encontrarnos con muchísimas sorpresas. Sí, porque recordemos que estos juicios son públicos, Mauricio. Como usted dice, y de lo que señala el alcalde Jadwe es que a él se le ocultó mucha verdad, que significaron muerte en su comuna, y además porque él dice por qué nuestra comuna nunca tuvo cuarentena, mientras otras comunas aledañas sí lo tenían, ¿no? ¿Cuál era la razón de una y otra? De por qué otras comunas que tenían menos cantidad incluso de fallecidos sí tenían cuarentena y Recoleta no. Entonces tiene un punto importante ahí, me imagino el alcalde Jadwe, ¿no? Y que como usted dice, va a ser muy interesante que todo esto salga a la luz pública, porque este mismo ejemplo del alcalde Jadwe, me imagino que también podrían seguir otros alcaldes. Yo creo que no solamente alcaldes, yo creo que, tal como lo dijimos la semana pasada, de acá a un año van a haber probablemente muchas personas que sean familiares de quienes fallecieron producto del COVID-19 o personas que sobrevivieron, pero que quedaron con lesiones importantes, que también se sumen a este tipo de acciones. Yo te digo, mira, acá lo más importante y el deber del Estado, ese deber del Estado, en este caso a través del sistema de persecución criminal, el poder esclarecer lo que sucedió. Porque finalmente, si todas las predicciones, que son bastante oscuras, se concretan, lo que es el COVID-19 va a dejar una marca en miles de familias de nuestro país y también va a dejar una huella, ¿no? Una marca en nuestra sociedad que yo creo que exige el que a lo menos se pueda establecer qué es lo que ocurrió con las decisiones de la autoridad, en qué contexto se tomaron y por qué se actuó de la forma que se ha actuado. Sí, y las deficiencias del Estado también podrían ser, le pongo el ejemplo, Mauricio, que salió también en CIPER, se están muriendo el doble de personas en servicios públicos que en servicios privados. Y no es porque sean peores los médicos, el servicio médico, todo lo contrario, ¿no? Son mucho mejores en muchos casos, sino porque el Estado no da abasto, pero sí da abasto la salud privada para atender enfermos por COVID. Bueno, y no solamente eso, Freddy, acá hay que recordar, estamos en un estado de catástrofe y la Constitución y la ley permite a la autoridad el poder requisar, el poder realizar actuaciones que vayan en contra de el interés, ¿no? De determinados sectores privados y en beneficio del interés público. Entonces la pregunta es, en este contexto, ¿por qué no se ha hecho aquello? Y por el contrario, se está defendiendo los intereses privados en contra del interés general. Hay mucho todavía que analizar en la franja de Gaza, Mauricio.
vetos presidenciales, más problemas ahí me imagino para el presidente, cómo va a quedar frente a la ciudadanía con este veto que quiere poner, ¿no? Para frenar esta ley que señala que podrían congelarse los pagos, que no te podrían cortar los servicios básicos, ¿no? Por no pago. Todo eso lo hablamos a la vuelta y temas más, por supuesto, en la franja de Daza con Mauricio Daza. Una pequeña pausa y volvemos. Chan, chan, chan. Toda la rabia de Rage Against the Machine. Ya, oiga, Mauricio, ¿cómo podríamos definir aquí en la franja de Daza, stock disponible, el escenario del poder, la figura del veto, ¿no? Que dejamos lanzado en el bloque anterior? ¿Qué esta figura del veto presidencial, que también me imagino que es muy presidencialista, pero que ha estado presente en nuestra historia también, ¿no? Republicana. Sí, absolutamente. Mira, cuando se discute una ley, básicamente se discute en una cámara, que puede ser el Senado o la Cámara de Diputados, pasa a la otra cámara, se aprueba, y cuando se aprueba, esto se remite al presidente de la República para que el presidente firme un decreto y lo promulgue, y promulgado sea publicado en el diario oficial. Y ahí empieza a regir la ley. Ahora, cuando el presidente recibe el proyecto, muchas veces al presidente le puede no gustar el proyecto. Y se sabe que, no, esto no me cuadra, entonces tiene la opción no de firmar el decreto para promulgarlo, sino tiene la opción de mandarlo de vuelta al Congreso. Y fíjate, existen tres posibilidades. El presidente puede decir, ¿sabe qué? A este proyecto le faltan cosas, así que le quiero agregar todo este conjunto de normas. También puede decir, ¿sabe qué? Hay una parte del proyecto que a mí no me gusta, entonces lo voy a eliminar, ¿ya? Y además también tiene la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Hay ciertas partes del proyecto que los voy a reemplazar por otra cosa, ¿no? Entonces, ahí está el famoso veto aditivo, sustitutivo y supresivo. Entonces, la Cámara o el Senado reciben esto y tienen que votarlo sí o no, no tienen otra opción, por 2/3 de los miembros presentes de cada uno de estas cámaras, ¿no? O sea, no podemos contar de nuevo con el diputado Lavín, ¿eh? para la Cámara, porque son los miembros presentes en la sala. Bueno, el asunto es que si se aprueba el veto, entonces la verdad es que se publica la ley con las modificaciones que dijo el presidente. Si se rechaza por estos 2/3, el presidente está obligado a aprobar la ley, a publicar el decreto y darle curso de la forma que venía originalmente. Ese es el mecanismo en resumen. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? En este caso el veto se está utilizando como un medio básicamente para los efectos de impedir que el Congreso pueda legislar en materias que son de interés ciudadano y que pueden afectar de alguna manera a ciertos grupos económicos. Exacto, porque esta ley no nace del Ejecutivo, como la mayoría de las leyes, ¿no? Sino que nace de una moción parlamentaria. Esta ley que pretende que se congelen los pagos, pero también que no se corten los servicios básicos por no pago. Claro, mira, acá hay un conjunto de cosas que están pasando. Hace algunos días atrás, el presidente Piñera, justo el día en que se dio esta polémica, en que él no habría cumplido con los protocolos relacionados a servicios funerarios, ¿no? Respecto de Bernardino Piñera, ¿no? En el funeral, que fue bastante comentado. Bueno, va y llama a una conferencia de prensa donde dice, mire, acá no hay nadie que está sobre la ley, aquí los parlamentarios tienen que respetar la Constitución, voy a llamar a un comité de expertos, obviamente expertos designados por el propio Piñera, ¿no? Y parlamentarios, para que establezcan una modalidad con la finalidad, fíjate, que el Congreso, entre comillas, perfeccione los mecanismos para que se declaren admisibles los proyectos. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando, por ejemplo, un parlamentario presenta un proyecto de ley, entonces, hasta el día de hoy, el Congreso lo que hace, la mesa de la Cámara de Diputados o del Senado, analizan el proyecto y ven si es que es constitucional o no. Si no es constitucional, entonces lo declaran inadmisible. Si es constitucional, entonces le dan la luz verde. Pero el problema es el siguiente. Piñera lo que pretende es que leyes que han sido declaradas inadmisibles, proyectos, y que se han aprobado en el Congreso, pero que van en contra del interés de determinados grupos económicos, no puedan ser aprobados y que finalmente el costo político de esto no sea tan alto. Porque tú comprenderás que si tú logras parar esta iniciativa al comienzo, el costo político de que esa iniciativa es mucho más bajo, sobre todo para el gobierno, es lo que tengan Moreira, que pararlo, ¿no? Al final. Es lo que decía Moreira, lo dijo públicamente en una sesión del Senado.
dijo, estoy aburrido que el gobierno nos deje a nosotros quedar mal, porque diciendo que estas leyes no se pueden aprobar, y ellos después nos dicen lo mismo, ¿no? Como que le hacen pagar el costo a los parlamentarios de oficialistas. Mira, te voy a poner un ejemplo, y como ejemplo, para que se entienda mejor, porque esto suele ser un poco enredado para quienes no son abogados, o que están, digamos, al tanto del proceso legislativo, el proyecto que se llama proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la vigencia de alertas sanitarias. Mira lo que hace el proyecto. El proyecto fue de iniciativa parlamentaria. Este proyecto fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, y lo que hace es prohibir el corte de servicios básicos durante la vigencia de alerta sanitaria, entre otros el COVID-19, respecto de proveedores de servicios sanitarios, electricidad, empresas de distribución de gas de red. ¿Y a quiénes no les puede cortar? Esto es bien interesante. No es que no le pueda cortar a nadie, no. No le puede cortar a usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual, hogares de establecimiento de larga estadía de adultos mayores, bomberos, organizaciones sin fines de lucro y microempresas. O sea, es un proyecto que resulta de sentido común, y Oiga, es solamente por el periodo del COVID. El costo, claro, tiene un análisis legal también, pero un análisis político muy profundo, ¿no? El costo político que está dispuesto a pagar Piñera, ya muy mal, ¿no? En la encuesta, en todas las encuestas, incluso en la de él, digamos, la encuesta de él, que sabemos cuál es, digamos, el costo político es muy grave, o sea, muy fuerte lo que está, y como le digo, para no hacer pasar esto y para no dar la señal de que el Parlamento puede seguir mandando indicaciones como esta, ¿no? Claro. O proyectos como este. Pero este es un proyecto propiamente tal, y fíjate, pero además tiene un agregado a este proyecto. Además, suspende las normas que permiten la aplicación de cargos por interés mora y la suspensión del servicio para dichos clientes. O sea, no te pueden cobrar los intereses durante este periodo. Entonces, fíjate qué es lo que dice el Ejecutivo. Dice una cosa bien insólita. Dice, es que esto va en contra del derecho de propiedad de las empresas que tienen a su cargo los servicios de electricidad, de gas, los servicios sanitarios. Lo que es bastante demencial. ¿Y tú sabes por qué? Porque la Constitución, incluso la Constitución del 80, establece expresamente, ahí en el artículo 19-24, que la ley puede establecer limitaciones y obligaciones a los titulares del derecho de propiedad que deriven de su función social. Y acá lo que se está haciendo es legislar. Entonces ese argumento de decir, no, mire, ¿sabe qué? Acá están tocando el derecho de propiedad de los dueños de estas empresas, y por lo tanto como gobierno tenemos que ir a protegerlo. La verdad que no tiene sentido, porque es un argumento sumamente discutible, porque la Constitución permite que la ley restrinja en ciertos casos, como te digo, cuando deberían de la función social, sobre todo estos servicios, pues, el derecho de propiedad. Entonces, mira, se aprobó en la Cámara, se aprobó en el Senado y pasó para este trámite donde el presidente tiene que firmar la promulgación y publicar. Pero dijo, no, ¿sabe qué? No lo voy a hacer. El gobierno estaba analizando dos opciones. La primera era mandar esto al Tribunal Constitucional. Claro, fíjate, el Tribunal... Sí, pero que el Tribunal Constitucional hoy día, por la deficiencia en el mecanismo de designación de sus ministros, hoy día está claramente a favor, entre comillas, de las posturas del gobierno. O sea, lo tienen... es un tribunal favorable para el gobierno, pero aún así no lo mandaron porque el argumento de inconstitucionalidad es muy débil. Bueno, ¿y qué dijeron? Lo vamos a vetar. Y fíjate cómo lo van a vetar, si esto es muy notable. Sí. Lo van a vetar bajo el siguiente argumento. Ellos dicen, miren, nosotros, gobierno, hablamos con los dueños de las empresas sanitarias de electricidad y gas, y nosotros llegamos a un acuerdo de caballeros, y entonces no es necesaria esta ley. Ah, ya, perfecto. Pero el veto ahora va a ser para bajar los beneficios de esta ley, porque el acuerdo al cual habría llegado Piñera con los dueños de esta empresa incluye menos beneficios que los aprobados en la ley. Y además lo que no quieren es establecer el precedente, que es escandaloso quizás para ellos, fíjate, que se pueda legislar en contra del interés de los dueños de la empresa sanitaria y de servicios básicos, pero en favor del interés general a través de leyes. Una cosa insólita. Están defendiendo el modelo y los intereses de esas empresas, más que la ciudadanía, en este estado, digamos, como usted lo ha dicho, es un estado excepcional, ¿no? No estamos hablando de que sea así siempre, sino que en este estado excepcional, que le permitiría al gobierno, por este estado, por ejemplo, fijar regular precios, ¿no? Que tampoco lo ha hecho, ¿no? Por seguir fiel al modelo. Pero, ¿Qué tipo de veto entonces va a seguir el presidente? ¿Qué camino es entonces? El camino el camino que están anunciando ahora es que van a mandar un veto que es un veto sustitutivo, o sea, van a modificar los beneficios que fueron aprobados por el Congreso y los van a reemplazar por beneficios menores, que corresponden a aquello que conversaron
con los dueños de estas empresas. Pero no se quedan en eso, Freddy, si el problema es un tema global. Porque el anuncio del presidente de hacer este, entre comillas, comité ad hoc, nombrado por él, de entre comillas expertos, que va a convocar Sebastián Piñera, bueno, básicamente tiene por finalidad el restringir la facultad de los parlamentarios para presentar esto de ley. ¿Por qué? Porque él no quiere que se vuelva a repetir esto, de que tenga que pagar el costo político inmenso de tener que defender los intereses de estas empresas a través de un mecanismo, un veto, o llevarlo al Tribunal Constitucional después del debate parlamentario. Volviendo a la política, una medida tan absurda, ¿no? tan torpe de Piñera, que logró unificar criterios de la derecha y de la oposición dentro del Parlamento, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Paulsen de Renovación Nacional, y la presidenta del Senado del PPD, señalaron que no están de acuerdo, que esto es una intromisión del Poder Ejecutivo dentro de la orgánica del Poder Legislativo. Además, es absurdo porque este problema ya se encuentra solucionado en nuestra legislación. Mira, es muy sencillo. Si el presidente de la República considera, o un grupo de parlamentarios consideran, de que un proyecto ha sido tramitado en forma inconstitucional, bueno, ellos tienen la posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional. O el presidente tiene la posibilidad de hacer esto a través de un veto. De hecho, el control, si es que estos son admisibles o inadmisibles, los proyectos de ley, se encuentra hoy día radicado en el Parlamento. Entonces lo que está haciendo Sebastián Piñera es metiéndose con las facultades que hoy día tiene el Parlamento, y además finalmente lo que pretende es que estas iniciativas mueran al comienzo para él no tener que ejercer las atribuciones que tiene de una manera que lo ponga al descubierto en cuanto a que se está beneficiando el interés de unos pocos en contra del interés general. Mira, y permíteme ahondar brevemente acerca del tema, porque resulta que se publicó una nómina de aquellos proyectos de ley que según el gobierno serían inconstitucionales por este cuestionable argumento de que vulnerarían el principio o el derecho de propiedad. Fíjate, solamente los que están en el Senado. Aquel proyecto que establece la obligación de las empresas proveedoras de entregar internet gratuito a estudiantes vulnerables en caso de suspensión de clases debido a la declaración de emergencia sanitaria. Eso para el gobierno es inconstitucional porque afecta al derecho de propiedad de las empresas de internet que proveen internet. Mira, el que suspende por 6 meses los pagos de créditos hipotecarios y de consumo, el que dispone la emisión de una franja educativa a través de canales de televisión de libre recepción durante la vigencia del estado de excepción de catástrofe decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. Oye, perdóname, los canales abiertos de televisión tienen una concesión pública. Entonces, ¿cómo se va a decir que esto va en contra del derecho de propiedad? Parece que obviamente a los grandes grupos económicos que son controladores de esto no les gusta la idea. Mira, el proyecto que prohíbe el aumento de los precios de los productos en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia para evitar la especulación. Oye, esta es una facultad que se establece en la propia Constitución. La que establece, además, que sanciona el lucro excesivo en prestaciones de salud y venta de insumos médicos y medicamentos durante estado de pandemia. Oye, y esto sigue, son 48 iniciativas que el gobierno dice que son inconstitucionales, bajo este argumento que, como te digo, es absolutamente cuestionable. Entonces yo no sé, la verdad que esto es un descaro. Acá claramente se está actuando para proteger a unos pocos y desfavorecer a gran parte de la población que se supone que el gobierno tiene que ir a su amparo. Y en otro tema también muy ligado a los flancos judiciales abiertos está lo que está ocurriendo en redes asistenciales, ¿no? Puntualmente con el subsecretario Zúñiga. ¿Cómo podríamos definir esa acción judicial que incluso la está patrocinando un diputado también oficialista como el diputado de Renovación Nacional, el diputado Celis, ¿no? Claro, mira, esta es una trama que yo creo que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Arturo Zúñiga es el subsecretario de redes asistenciales y él por trato directo, sin ninguna licitación, hizo una orden de compra por 205 millones de pesos el 22 de mayo a una empresa que se llamaba Hotel Clínico SPA, para que ocuparan un espacio como residencia sanitaria en la región metropolitana. Claro. Resulta que este Hotel Clínico SPA, según reveló además el medio Interferencia, estaba vinculado a un funcionario de también la subsecretaría, que era el jefe de división de atención primaria. Un subalterno de Zúñiga. Claro, una persona que se llama Orlando Durán.
que era jefe de la División de Atención Primaria del MinSal. Y que fíjate cuál era la función que tenía. La función que tenía era coordinar las residencias sanitarias a nivel nacional. Esa era su función. Bueno, lo sospechoso es que esta sociedad, ¿no?, que cerró este contrato tan rápido, no trato directo, 205 millones de pesos, fue creada un día después que el Ministerio de Salud iniciara el funcionamiento de la residencia sanitaria. O sea, se creó ad hoc. ¿Ah? Y además el domicilio que tenía esta nueva empresa era el mismo domicilio y tenía el mismo número telefónico de una empresa de este señor Durán, que estaba a cargo de la coordinación de la residencia sanitaria. Además, la empresa de Durán entregaba los almuerzos en esas residencias. Pero uno diría, bueno, eso ya es suficiente, ¿no? Es un escándalo. Oye, se empezó a investigar y tú sabes que la persona que negoció con el MinSal a nombre de esta empresa, Hotel Clínico CPA, es una persona que se llama Alejandra González, quien era funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, o sea, era funcionaria pública. Y por lo tanto, ella no puede gestionar contrato con el Estado. Y si esto no fuera lo suficientemente escandaloso, la información que surgió es que esta persona, que negoció a nombre de la empresa, sería pareja de Orlando Durán. Esta misma persona que estaba a cargo era el jefe de coordinación de estas redes asistenciales. O sea, fíjate lo que ocurrió. Ahora, acá la Contraloría empezó también a indagar, hubo un sumario, ¿no?, interno, pero al poco andar, el subsecretario Zúñiga tuvo que hacer una presentación a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se investigue este como delito, a lo menos de negociación incompatible. Entonces, la verdad es que, además, fíjate, esto no era lo único irregular. Cuando esto fue revelado por interferencia, empezaron a hacer gestiones, tanto este señor Durán como otra persona que se llama Alexis Flores, que trabajaba con el subsecretario Zúñiga, para que se hiciera el pago rápidamente a esta empresa, a este Hotel Clínico CPA, que le pagaran al tiro el tema de las residencias sanitarias, ¿no? O sea, apuremos antes de que esto siga, digamos, profundizándose. Oye, y además, lo increíble es que también después se informó que este señor Alexis Flores, que como te digo, trabajaba con el subsecretario Zúñiga en forma directa, él habría tenido un dictamen de Contraloría el año 2013 por haber recibido más de 14 millones de pesos por trabajos no realizados. O sea, yo no sé cómo esta persona seguía ahí, pero bueno, ahí estaba y él habría, junto a Durán, hecho estas gestiones que al final no prosperaron, ¿no? Para los efectos de que se hiciera el pago rápido, ¿no? Antes de que la investigación se profundizara, yo creo. Sí, bueno, y además se le suma a eso que la Contraloría, también un reportaje de misma interferencia, va a investigar las presuntas irregularidades en la contratación de residencias sanitarias en San Antonio, no solamente ahí en Santiago, sino que también con otro UDI, ¿no?, que estaba a cargo de estas cabañas ahí en San Antonio, y esto también lo pidió fiscalizar el diputado Andrés Celis, que también es de Renovación Nacional, y dijo en una entrevista que le hizo a Andrés Celis, dijo, por favor no me llamen más de La Moneda, dijo, porque esto yo voy a seguir adelante con estas fiscalizaciones, porque aquí las corrupciones, sean de izquierda o derecha, nosotros tenemos que investigarlas igual, ¿no? Y le mandó entonces un recado a La Moneda públicamente de que no lo sigan llamando por teléfono. Ya, me parece bien, ojalá que todos los diputados tengan esa actitud siempre, ¿no? Pero fíjate, esto, claro, toda esta situación que finalmente, ojo, terminó en todo caso con la desvinculación de esta señora o señorita Alejandra González, ¿no? Y también de Osvaldo Durán y de este señor Alexis Flores, que hoy día ya no están en el Ministerio de Salud, se les pidió su renuncia, pero la investigación sigue, ¿no? Y Zúñiga sigue claro, se suman estos... Claro, pero fíjate, el ministro París hace pocos días decidió entregarle la coordinación de todo lo que tenga que ver de residencias sanitarias a la subsecretaria de Salud, ¿no? Que es Paula Daza, ¿no? Claro, mi tía putativa, yo no tengo nada que ver con ella por si acaso, pero se le entregó a ella, ¿no? Y se le quitó al subsecretario de redes asistenciales toda la responsabilidad en esta materia. Entonces mucha gente dice, oye, esta persona está en una situación bien endeble, obviamente porque ocurrieron todos estos graves hechos en sus narices. Pero fíjate, hay dos hechos como tú dices. Uno de ellos es que también en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por trato directo, hizo una orden de compra directa a una residencia sanitaria en San Antonio, por 180 millones de pesos iba incluido,
que pertenece a una sociedad vinculada a la familia de Cristóbal de Turia Infante, que es subsecretario de Obras Públicas y vicepresidente de la UDI. Entonces eso es lo que la investigación que tú estabas señalando. Pero esta se suma a otra cosa. Resulta que tanto la Subsecretaría de Redes Asistenciales como la Subsecretaría de Salud Pública, bueno, resulta que han comprado mascarillas quirúrgicas por más de 773 millones de pesos a través de órdenes directas, de tratos directos a una sociedad del hermano de Cristian Lavé, el ex alcalde de Providencia. Y resulta que ahí también se ha llamado la atención porque los antecedentes preliminares indican de que se estarían comprando por cada unidad de estas mascarillas un precio de 520 pesos por cada unidad. Sin embargo, otros proveedores de las mismas mascarillas habrían entregado estos insumos a precios que van entre 295 a 350 pesos cada uno. Entonces, la verdad es que la Subsecretaría de Redes Asistenciales se está volviendo una caja de Pandora donde puede resultar de que haya muchas imputaciones por hechos de corrupción. Y como te digo, cada vez que pasa una semana se conoce otro nuevo evento que da cuenta de actos que a lo menos no son muy presentables ni vistosos. Yo creo que acá la Fiscalía también tiene el deber de esclarecer la verdad de lo sucedido y ojalá, ¿no?, que esas responsabilidades se hagan efectivas. Sí, esto lo hablamos el viernes, pero igual es interesante hablarlo desde el punto de vista judicial, ¿no? Porque a mí me interesaría mucho saber qué delitos, por ejemplo, y en resumen, podrían estarse configurando acá en esto y qué penas se arriesgan la gente que está metida en esto, ¿no? Bueno, desde ya podrían haber negociaciones incompatibles, ¿no? Los funcionarios públicos no pueden participar en negociaciones ni contratación de órganos públicos donde él o sus familiares tengan algún interés o personas cercanas. Además, también podría haber tráficos de influencia, ¿no? Alguna gestión que haya realizado alguna de estas personas u otras al interior de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o al interior de cualquier unidad del MinSal o del Estado, ¿no? Para los efectos de poder, ya sea concretar estos contratos o poder realizar estos pagos rápidamente, más allá que se hayan hecho o no. Entonces, la verdad que acá se abre, obviamente, un escenario el cual puede generar sanciones que pueden llegar a penas efectivas de cárcel. Muy bien, nos quedan 3 minutos, Mauricio. Rápido, ¿no? Los temas que cree usted que deberíamos estar pendientes esta semana como ciudadanos de lo que se está moviendo y lo que están políticamente y judicialmente o legislativamente, si usted quiere, ¿no? En 3 minutitos, lo que cree usted que está en el panorama. Mira, yo creo que hay una discusión que se está dando muy fuertemente y que tiene que ver con el salvataje a LATAM. La verdad que acá se ha conocido gestiones que se están realizando en el ámbito político para tratar de darle algún tipo de sustento, ¿no?, en ese ámbito a una operación donde sea precisamente el Estado quien entregue ya sea plata directa, fresca, ¿no?, a esta empresa o a través de garantía del Estado. De hecho, se ha revelado, por ejemplo, antecedentes que yo creo que hacen muy cuestionable que este rescate se concrete. Como, por ejemplo, ve que dentro de aquellos créditos que se deben pagar por parte de la TAM, incluso en este proceso de prevención a la bancarrota que lleva por el capítulo 11, que se denomina en Estados Unidos, se encuentra una multa de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, que fue aplicada el año 2010 y que corresponde finalmente a una sanción por más de 8 millones de euros, ¿no? Y esto a partir de conductas que podrían ser denominadas como colusivas, ¿no?, como colusión. Ya, o sea, hay que estar pendiente. La pregunta es ¿por qué yo, por qué tú, por qué los que nos están viendo tenemos que nosotros con nuestro dinero, con nuestras contribuciones, estar financiando una empresa que ni siquiera ya a esta altura es chilena, ni mucho menos, es una empresa internacional, con fondos de todos lados, millonaria, con muchas utilidades, en fin, ¿no? Sí, no solamente eso, Freddy, sino por qué el Estado de Chile va a ir al rescate de esta compañía si es que empresas como Qatar Airways, que es uno de los dueños de LATAM, y además Delta Airlines también han dicho que van a colocar plata. Una hipótesis que surge con fuerza es que no se quiere que estas personas coloquen o estas entidades coloquen dinero, porque eso va a involucrar de que ellos van a tener un mayor porcentaje en las acciones de LATAM. Entonces eso va a diluir ¿a quién? A los hermanos Cueto, y parece que hay alguien a quien le interesa que los hermanos Cueto sigan controlando la TAM. Vaya a saber uno quién podría ser. No, pero podemos, los hermanos Cueto, que fueron socios del propio presidente Piñera, y a la cual la familia de Piñera le había prestado plata para que compraran parte también de la TAM, siguiera teniendo importancia dentro de la TAM.
A ver, para decirlo sin eufemismo, para que después no se diga que no decimos las cosas de frente. Derechamente, acá está surgiendo con mucha fuerza la hipótesis que el gobierno de Sebastián Piñera está tratando de salvar, más que a la TAM, a los hermanos Cueto y el control que ellos tienen en la compañía, con plata de todos los chilenos a través de recursos directos entregados del Estado y, ojo, también a partir de la inversión que se les permita hacer a la AFP de deuda de la TAM, cosa que sería absolutamente impresentable porque además ahí se utilizaría plata de los cotizantes, ¿no? De quienes tienen su ahorro en las AFP. Este salvataje a la TAM te haría amarrado a otros salvatajes de grandes empresas por el FOGAPE Plus en este llamado acuerdo, ¿no? Para entregarle plata a los más pobres, más dinero a los más pobres. Entonces, le entregamos, así lo mostramos, ¿no? Como dinero a los más pobres, pero viene amarrado toda esta ayuda a las grandes empresas en las cuales viene la TAM como la primordial de todo. Así que hay que tener mucho ojo ciudadano puesto en eso, Mauricio. Hay que tener mucho ojo. Los 30 segundos que quedan solamente decir lo siguiente: el famoso FOGAPE Plus, como tú bien dices, va a beneficiar a los grandes empresarios, lo que es bastante raro porque hace un año Sebastián Piñera decía de que las pymes son la columna vertebral, el sistema nervioso, el motor que mueve a nuestro país, y señalaba que era quien generaba 2 de cada 3 puestos de trabajo en Chile, pero para las pymes no existe esta ayuda, no existen créditos directos, no existen estos beneficios. Las pymes, lo único que se le ha dicho es, ¿sabe qué? Vaya a la banca privada y pida crédito, nosotros lo garantizamos. El problema es que la banca privada no le está dando crédito a las pymes, pero a ellos parece que no importa, ¿no? Lo que importa son estas grandes compañías, especialmente la TAM, controlada por los amigos del presidente Piñera. Señor director, ponga fuerte Rage Against the Machine. Póngalo ya. Póngala. A todo chancho. Los Rage caen con más fuerza. Porque con esa rabia, ¿no? Contra la maquinaria, despedimos el programa de hoy. Muchas gracias a ti que estás en la casa por la sintonía, por acompañarnos también en redes sociales, en fin, a través de Vía X, stock disponible, el escenario del poder. Y muchas gracias también, don Mauricio Daza, nuevamente. Esta franja de Daza muy esclarecedora, ¿no? Para entender los vericuetos de la política y de la legislación también que hay detrás y de las leyes que se están cuajando detrás de todo eso, de los procesos judiciales, si usted quiera. Muchas gracias, Mauricio. Que esté bien. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao. Chao también a ustedes. Chao.